Me crié en Lechago, un pequeño pueblo de Aragón. Vivía con mis padres, mis 3 hermanas y mi abuela, que sufría de una fuerte demencia senil que le trastornaba el habla. Muy rara vez conseguía formular una frase coherente, y cuando lo hacía, sus palabras siempre resultaban tan extrañas como inquietantes. Solía murmurar cosas como: guárdate de la torre, te engullece entero, o al alba se les oye. Ojalá hubiera hecho caso. Recuerdo que aquel verano, el de 1948, el calor llegó antes de lo habitual. Era junio, y yo solo contaba 12 años. Todos los muchachos del pueblo rondaban mi edad, a excepción de uno, Ramiro. Ramiro tendría entonces unos 9 años, y a ser el único chico de su quinta. Solía andar con nosotros, pese a la diferencia de edad. Admiraba profundamente a mi primo Cristóbal, que era el mayor de la pandilla. En ocasiones le hacíamos jugarretas, aprovechándonos de su ingenuidad y de la devoción que sentía por mi primo. Pero él siempre las perdonaba al instante, lo cual no retrasaba la siguiente broma. Los niños son crueles, y nosotros no éramos una excepción. Cristóbal no solo era el líder del grupo, por ser el mayor, también lo era por su reputación. Tenía fama de no tener miedo a nada. Era capaz de las más insensatas hazañas, lo que inspiraba un gran recelo en los adultos y una desmesurada admiración por parte de los niños. En una ocasión, se coló en el huerto de Matías, un hombre que poseía un mástil enorme al que todos temíamos, y le robó un zanco de manzanas que repartió entre los muchachos del pueblo. Y a él ni siquiera le gustaban las manzanas. Solía proponer retos que sabía que no tendríamos el valor de realizar, y que él acababa haciendo, seguramente para probar su valentía ante los muchachos. Aquella noche no fue distinta. Era la noche de San Juan, la más corta del año, y todos nos reuníamos en el antiguo torreón a las afueras del pueblo para contar historias de fantasmas. Aquel edificio databa de la Edad Media, y pese a que los más ancianos evitaban hablar de él, todos habíamos oído que estaba embrujado. Era un sitio antiguo, misterioso, y el origen de numerosas leyendas, lo que lo convertía en el lugar idóneo para nuestros planes. Todo el pueblo se encontraba reunido en la hoguera de la plaza, por lo que nuestros padres nos permitieron permanecer fuera de la casa hasta el amanecer. Sin duda, aquella noche contaba con todos los ingredientes para ser una ocasión memorable. Y vaya que sí lo fue, aunque de un modo mucho más terrible de lo que podríamos haber imaginado. La noche transcurrió tal y como habíamos planeado. Muchos niños habían memorizado cuentos y leyendas que narraron a los demás, poniendo su granito de arena para que la velada resultara lo más escalofriante posible. Y Ramiro, cuyo padre poseía varios huertos, había traído un tarro de melocotones para todos. Nos encontrábamos sentados en un círculo en el centro de la estancia, en la que habíamos encendido un pequeño fuego. El techo del torreón se había derrumbado debido a los pasos de los años, por lo que solo quedaban en pie los muros que lo rodeaban, y podíamos contemplar el cielo estrellado sobre nosotros. La noche casi tocaba a su fin cuando sucedió. Cristóbal arrojó un hueso de melocotón a su espalda, y este chocó con algo a mitad de camino. La pared aún quedaba lejos, pero aquel ruido había sonado muy extraño, como si el proyectil hubiera impactado con algo muy duro. Nadie movió ni un músculo. Solo Cristóbal tuvo el valor de levantarse e ir a ver qué había detenido el hueso. El muchacho se sumergió en la oscuridad al alejarse de la hoguera, en torno a lo que estábamos sentados. Tras unos instantes que parecieron eternos, nos llamó para que contempláramos su hallazgo. Aún recuerdo sus palabras exactas. Exclamó: «Aquí hay una escalera que sube». Aquello era imposible. El viejo torreón había tenido escaleras que subían pegadas al interior de sus muros, pero se habían desprendido hace décadas.
al igual que el techo. Esta escalera era de caracol y había brotado de la nada. ¿A dónde conducía? Nos era desconocido, dado que el edificio no contaba con ningún piso superior. La mayoría de los chicos huyeron del lugar en cuanto la vieron, dejándonos a Cristóbal, Ramiro y a mí a solas con aquella abominable escalinata. El cielo cambió, vaticinando el amanecer, y Cristóbal rompió el silencio. «Tengo que ver qué hay allá arriba», sentenció, y se apresuró a recorrer su polvoriento peldaños, sin mirar atrás. Ramiro le gritó: «Espérame, Cristóbal», y siguió sus pasos. Yo, en cambio, me quedé abajo, contemplando cómo ambos desaparecían en la oscuridad, a escasos metros sobre mí. Podía oírles, pero el sonido me llegaba como si les escuchara a través de una corriente de agua o una cascada. Reconocía sus voces y entendía lo que decían, pero intenté ignorarles, ya que temía por mi propia cordura. Algo después, unos pesados pasos me sacaron de mi trance. Era Cristóbal, que bajaba las escaleras tan blanco como la nieve, dejando atrás a Ramiro, que le suplicaba que le esperara, presa del pánico. Justo cuando Cristóbal pisó el suelo del torreón, los primeros rayos del sol le colaron por las grietas de los muros, y la escalera se desvaneció ante nuestros ojos. No había ni un rastro de ella, ni de la planta superior de los chicos habían explorado, y tampoco había ni un rastro de Ramiro. El rostro de Cristóbal, que hasta ahora había expresado el terror más absoluto, se desfiguró por la culpa y el remordimiento, mientras más clavaba sus ojos, esperando que dijera algo que aliviara su conciencia. Pero antes de que pudiera articular palabra alguna, un ensordecedor grito inundó el torreón y quebró la mente de mi primo más allá de lo imaginable. Era la voz de Ramiro, asustado y furioso, que aullaba: «¡Espérame, Cristóbal!». Cristóbal perdió el habla aquel día, por lo que nunca pudo explicarme qué vieron allá arriba. Sus padres le internaron en un instituto mental unos años después, de donde ya no salió jamás. Y yo viví el resto de mis días cargando la cruz de mi cobardía, que me impidió acompañarles escaleras arriba en aquella maldita noche. La misma cruz que, con toda seguridad, me salvó de correr la misma suerte que Ramiro, cuya desesperada voz seguí escuchando en todos los amaneceres de mi vida, y que aún hoy sigue llamando Cristóbal desde el viejo torreón, cuando los primeros rayos del sol desempuntan en el horizonte.